Hoy vamos a meternos de lleno en 2 años que son, bueno, un auténtico torbellino en la historia de España, un periodo que va de 1934 a 1936 y que explica cómo se pasó de votar en unas elecciones a matarse en las barricadas. Es una historia de acción y reacción que llevó a la Segunda República, que era muy joven, directamente al precipicio de la Guerra Civil. Y la pregunta del millón es esa, claro. ¿Cómo es posible que todo se desmoronara tan rápido y de una forma tan bestia? Pues vamos a intentar entenderlo. Vamos a ver, pieza por pieza, esa cadena de acontecimientos que hizo que la política dejara de ser política para convertirse en una guerra. Vale, pues vamos al lío. Todo empieza a finales de 1933. Imaginaos la escena. El gobierno de izquierdas se ha roto, hay nuevas elecciones y el péndulo político se va, pero de golpe, al otro extremo. Gana una nueva coalición de derechas y su objetivo es clarísimo: darle la vuelta a la tortilla. Querían deshacer todas las reformas del gobierno anterior porque para ellos eran un peligro para la España de siempre, la tradicional. Y vaya si se pusieron a ello. No perdieron ni un minuto. Lo que vemos aquí es básicamente un plan para desmontar todo lo anterior. ¿Que había militares en la cárcel por intentar un golpe de Estado? Pues amnistía y a la calle. La reforma para repartir tierras a los campesinos, frenazo en seco. ¿Se le había quitado el dinero público a la Iglesia? Pues se le vuelve a dar. ¿Construir escuelas públicas? Sin prisa, ya no es una prioridad. Cada una de estas decisiones no era solo cambiar una ley, ojo, era un mensaje, un golpe directo a todo lo que defendía la izquierda. Y aquí viene un movimiento clave, uno de esos que lo cambian todo. El nuevo gobierno no solo cambió las leyes, también movió las fichas más importantes del tablero militar. Colocó a generales que no ocultaban para nada que eran de derechas y antiizquierdistas en los puestos de más poder. Y los nombres, claro, nos suenan a todos: Franco, Mola, Gódez. Ponerlos al mando fue una jugada con unas consecuencias, bueno, ya sabemos cuáles fueron. Como es lógico, a toda acción hay una reacción. Y la respuesta a esta política de marcha atrás no tardó en llegar. Pero no fue una protesta en el Parlamento, no. Fue una insurrección armada. En octubre del 34, la izquierda, sobre todo los socialistas, sintieron que el gobierno les estaba desmontando la República desde dentro. Para ellos el diálogo ya no servía, así que la única salida que vieron fue tomar el poder por la fuerza. Y lo interesante es que esta revolución tuvo dos caras totalmente distintas. Por un lado, en Cataluña fue un levantamiento más político. El presidente Companys proclamó el Estado catalán y el ejército lo aplastó con bastante facilidad. Pero en Asturias, lo de Asturias fue otra historia. Aquello fue una guerra en miniatura. Los mineros, que estaban muy bien armados, tomaron el control de todo. De hecho, los propios socialistas dijeron que aquello tenía que tener todos los caracteres de una guerra civil. Y la represión fue igual de dura, dirigida, por cierto, por el general Franco, que trajo a las tropas de la Legión desde África. El resultado de todo esto fue terrible. Un aviso de lo que estaba por venir. En solo unas semanas murieron 2.000 personas en todo el país. 2.000. Es una cifra altísima, una auténtica barbaridad para un conflicto interno. Y la cosa no acabó con los muertos, ni mucho menos. La represión fue masiva. 30.000 personas acabaron en la cárcel. 30.000. La revolución había fracasado, sí, pero dejó una herida profundísima y sobre todo unas ganas de revancha en la izquierda que iban a marcar todo lo que vino después. Y el péndulo, que estaba en una extrema, pues vuelve con toda la fuerza al otro. A finales de 1935, varios escándalos de corrupción le estallan en la cara al partido del gobierno y la coalición de derechas salta por los aires. Así que el gobierno cae y se convocan elecciones otra vez para febrero de 1936. Para estas elecciones, la izquierda había aprendido la lección. A pesar de sus peleas internas, se juntaron todos en una gran coalición, el Frente Popular. La derecha, en cambio, fue más desunida. La campaña fue de una agresividad increíble, y esta frase de un periódico de derechas lo resume perfectamente. Lo describían como un peligroso instrumento para facilitar el triunfo de la revolución marxista en España. Vamos, que lo vendían como si viniera el apocalipsis comunista. La polarización era ya total. Ganó el Frente Popular, eso sí, por los pelos. E inmediatamente, pim pam, pusieron en marcha su programa, que era básicamente lo contrario de lo que había hecho el gobierno anterior. Lo primero, y esto fue un gesto potentísimo, amnistía para los 30.000 presos del 34. Se restauró la autonomía de Cataluña, se puso el acelerador a fondo con la reforma agraria y, claro, a los generales peligrosos como Franco, Mola y Gódez se los quitaron del medio mandándolos a destinos lejanos. A Franco a Canarias, por ejemplo. La idea era neutralizarlos, pero paradójicamente eso les dio tiempo y tranquilidad para conspirar. Pero si alguien pensaba que con esto llegaría la calma, se equivocaba de lleno. La victoria del Frente Popular fue como quitarle la tapa a una olla a presión. El país no se estabilizó, al contrario, se metió en una espiral de violencia que ya nadie podía parar. El gobierno estaba completamente desbordado, incapaz de controlar ni a los suyos ni a la reacción de la derecha. La primavera de 1936 tuvo que ser una auténtica locura.
El ambiente era de caos total. Por un lado, campesinos ocupando tierras o huelgas que lo paralizaban todo, y por otro, las calles convertidas en un campo de batalla. Peleas y tiroteos entre falangistas y militantes de izquierda eran el pan de cada día. El orden público, sencillamente, se había evaporado. Un síntoma clarísimo de esta tensión fue la vuelta de la violencia contra la Iglesia. Igual que al principio de la República, se quemaron o atacaron más de 100 iglesias. Para muchísima gente, esto no era solo vandalismo, era un ataque al corazón de sus creencias y de su forma de entender España. Era echar más leña al fuego. Y la violencia era cada vez más letal. La cifra pone los pelos de punta. En poco más de 5 meses, casi 150 asesinatos por motivos políticos. La política ya no se discutía en el Parlamento, se resolvía a tiros en la calle. Con el país en este estado de descomposición, solo faltaba la chispa que hiciera estallar el polvorín. Y mientras, los militares, con Mola a la cabeza de la conspiración, llevaban meses preparando un golpe de Estado, solo esperando el momento justo y la excusa perfecta para actuar. Y la chispa llegó el 13 de julio. Un grupo de guardias de asalto de izquierdas, como venganza por el asesinato de un compañero, secuestran en su casa y asesinan a José Calvo Sotelo, el líder más duro de la derecha. Para los generales que conspiraban, esto fue el punto de no retorno. Era la prueba que necesitaban para decir que el Estado ya no existía. Y 4 días después, el 17 de julio, el ejército de Marruecos se sublevó. Había empezado la guerra civil. Y así cerramos el círculo de estos 2 años frenéticos. La pregunta que queda en el aire es: viendo esta espiral de acción y reacción, este odio, esta ruptura total, ¿de verdad se podía evitar la guerra? ¿O el desastre ya estaba escrito en todo lo que había pasado justo antes? Ahí queda la reflexión.